antes de empezar, quiero decirles algo. Este tema suena súper serio cuando lo lees así de el origen de la ciencia occidental, pero en realidad está bien loco y bien interesante. Cuando lo bajas a la vida diaria, porque al final muchas cosas que hoy damos por normal empezaron con personas que simplemente se preguntaban, ¿por qué pasó esto? Sí, totalmente. Y siento que hay veces nosotros llegamos a pensar que la ciencia, no sé, se creó de un día para otro como si una persona de la nada se hubiera levantado y hubiera dicho, ok, hoy inventaré la ciencia. Cuando no. La ciencia fue un proceso muy largo, lleno de obstáculos, hubieron errores, discusiones, preguntas, muchas dudas. Algo importante es que antes de que existiera la ciencia como lo conocemos hoy en día, la gente explicaba el mundo de otra forma. No había, porque no había ni laboratorios, ni libros de ciencia, ni personas que lograran entender este tipo de cosas. Entonces, todo se entendía a través de las historias de dioses, castigos divinos, fuerzas sobrenaturales, mitos, etcétera. Y justo de eso va este tema, de cómo pasamos de explicar el mundo con mitos a empezar a usar la razón, la observación y el pensamiento lógico. Y eso pasó principalmente en la antigua Grecia. Pero ojo, pero ojo, no fue tan accesible como a veces nos lo pintan. Primero vamos a iniciar con la visión mítica del mundo. Antes de que existiera la ciencia como la conocemos, la gente veía el mundo de una forma totalmente distinta. Y no es que estuviera mal o que fuera menos inteligente, simplemente no tenían las herramientas que tenemos hoy en día. Sí, y algo importante es que el pensamiento mítico no era solo contar historias por contar, era la manera en que las personas podían darle sentido a la realidad, a su realidad. Imagínate vivir en un mundo donde no sabes por qué tiembla, por qué llueve, por qué se enferma la gente o por qué alguien muere de repente. Obvio, da miedo. Entonces los mitos ayudaban a explicar todo eso y a sentir que el mundo tenía un orden. Y lo interesante es que estas historias no se cuestionaban, no porque la gente no quisiera pensar, sino que por cuestionarlas el equilibrio se podría romper en la sociedad. Además, los mitos también servían para enseñar valores, que estaban bien, que estaban mal o cómo comportarse. Y ahí es donde entra algo que hoy conocemos como neurociencia. El cerebro humano busca seguridad y sentido. Exacto. El mito tranquilizaba el cerebro. Daba respuestas rápidas y claras, aunque no fueran reales. Sí, la neurociencia explica que cuando no entendemos algo, el cerebro se estresa. El mito funciona como, ¿cómo decirlo? Como una solución rápida para ese estrés. Era más fácil aceptar una historia que vivir con la duda. Vamos con el conocimiento y poder. Otro punto importante es que los mitos también ayudaban a mantener el poder en ciertos grupos. Sí, y quienes controlaban las historias controlaban la forma de pensar de las personas, de la gente. Y como la mayoría no sabía ni leer ni escribir, pues no podían cuestionar esas explicaciones. El conocimiento no estaba al alcance de todos, y eso hacía que el mito fuera una herramienta de control. Por eso cuando algunos empiezan a pensar racionalmente, no solo cambia las ideas, también cambian las estructuras de poder. Lo importante es entender que la misión mítica no desapareció de golpe. Ahora vamos con el paso lento hacia la razón. Durante mucho tiempo convivió el pensamiento racional. Incluso algunos filósofos mezclan la razón y el mito. Pero poco a poco la gente se empezó a preguntar
si habían otras maneras, otras formas de explicar el mundo. La conexión con la ciencia. La ciencia nace cuando dejamos de conformarnos con historias y empezamos a buscar las razones. Pero sin el mito, la ciencia no hubiera existido. Porque el mito fue la primera intención del ser humano por entender la realidad. La diferencia es que la ciencia aceptaba que pueda equivocarse. Sí, y el mito no. Y ahí es donde el pensamiento humano da un giro enorme. El nacimiento del pensamiento racional, en ese entonces, después de entender cómo funcionaba la visión mítica del mundo, creo que se entiende mejor por qué el nacimiento del pensamiento racional fue importante y tan raro para su época. Sí, porque básicamente fue como decir, ok, ya no me voy a quedar con solo con la historia, con los mitos, sino quiero saber qué hay detrás. Y eso suena muy normal hoy, pero en ese tiempo era algo súper revolucionario. Era cambiar completamente la forma de pensar. El pensamiento racional nace cuando algunas personas empiezan a creer que el mundo funciona con reglas, no solo con voluntades divinas. O sea que las cosas pasan por causas, no porque una persona invisible lo decidió. Y lo interesante es que no empezaron con cosas súper complicadas, sino con lo que veían todos los días. El agua, el cielo, los planetas, todo. Antes, pensar era creer. Si alguien decía algo, se aceptaba. Pero con el pensamiento racional, pensar significa analizar. Y analizar implica comprobar, observar, de que equivocarte y volverlo a intentar. Aunque todavía no existían laboratorios ni microscopios, pero ya la gente tenía una idea, o sea, el mundo ya tenía una idea de que se podía entender con la mente. Algo bien importante es que hay que entender que no todo el mundo puede darse el lujo de pensar racionalmente. Exacto. Para cuestionar necesitaban tiempo, educación y ciertas estabilidades económicas, por así decirlo. Entonces, el pensamiento racional nació de un grupo privilegiado y pequeñito. Para mí el cambio más importante es cuando aparece la pregunta, cuando sale la pregunta del por qué. Sí, cuando alguien ya no se conforma por una respuesta fácil. Ese por qué es incómodo porque rompe con lo establecido. Sí, es cuando la persona ya no se conforma con la respuesta fácil de que ahora preguntan por qué, y es que por qué esto, ya no es como de que solo porque sí, y está bien, y no. Por eso muchos de estos pensadores fueron criticados y pues los hicieron a un lado. Unos ejemplos claros son como, por ejemplo, Tales de Mileto. No dijo que el agua era el origen de todo porque se lo reveló un dios. Lo dijo porque observó que el agua estaba en todas partes. Eso es usar la razón, aunque hoy sepamos que no tenía razón. Y eso es clave. No importa tanto acertar, sino cómo llegas a las ideas. La neurociencia explica que el pensamiento racional requiere más esfuerzo mental, más esfuerzo, más capacidad mental. Porque implica frenar impulsos automáticos y pensar con calma. O sea, el cerebro tuvo que adaptarse de una forma de funcionar.
Y esto no pasó de golpe, fue un proceso lento, porque esto, esto cambió todo. El pensamiento nacional cambia todo lo que implica que el mundo avance. Porque si algo se puede cuestionar, también se puede mejorar. Ahí es donde la ciencia empieza a tomar forma. Por eso decimos que la ciencia se convierte en ciencia. Cuando pensar racionalmente se vuelve un hábito. Y no solo una excepción. Uy, y ese hábito empezó desde hace miles de años, pero todavía seguimos usando ese tipo de situaciones hoy en día. Es que, ¿cómo decirlo? Es tan exacto, es como un punto medio al principio, pero ya es un paso tan gigante, un paso enorme, porque empiezas a confiar en la mente humana, empiezas a confiar en lo que tienes aquí. Los personajes claves en el nacimiento de las ciencias, aquí es donde aparece alguien muy importante, mejor dicho, que sería, como ya habíamos dicho, Tales de Mileto. Sí, es uno de los primeros filósofos y científicos. Vivió en el siglo sexto antes de Cristo. Lo interesante de Tales es que fue uno de los primeros en intentar explicar el mundo sin recurrir a mitos. Él pensaba que todo tenía un principio natural. Por ejemplo, él decía que el origen de todas las cosas era el agua. Y aunque hoy sabemos que no es así, lo importante no es la respuesta, sino la forma de pensar. Exacto, porque Tales no dijo un Dios creó todo, sino hay un elemento que explica la realidad. Y eso cambia todo porque abre la puerta a observar, comparar, equivocarse y volver a intentarlo. Oigan, algo que también está padre mencionar es que Tales no estuvo solo. No, no, no. O sea, no fue el único que empezó a pensar raro en su época. Sí, después de él hubieron más personas que siguieron sus pasos, que quisieron dejar los mitos y usar la razón. Uno de ellos fue Anaxímetro, que la verdad de él casi no se habla, pero pues al fin y al cabo aportó y fue una persona importante. Anaximandro fue alumno de Tales, pero no se quedó con las ideas tal cual, y eso ya es bien científico. Exacto, él no dijo mi maestro tiene razón, sino que se atrevió a decir que el origen de todo no es algo como el agua. Él habla de algo que llamaba apeiron, sí, era apeiron. Era como algo indefinido, algo que, pues no, algo que podemos ver, sí, algo que podemos ver, pero no tocar, no lo sentimos. Y aunque suene raro, lo importante es que ya estaba intentando explicar el mundo sin dioses. Eso es clave para entender cuándo la ciencia se volvió ciencia, cuando incluso entre pensadores hay debates. Uy, otro personaje importante y que la verdad curioso es Pitágoras. Y normalmente a Pitágoras lo conocen por las matemáticas. Sí, el típico teorema de todos, que todos sufrimos en la escuela. Pero Pitágoras iba más allá. Él pensaba que el universo tenía un orden y que se podía entender como los números. Y eso fue un cambio, uy, pues qué te digo, enorme, porque ya no era el mundo es así porque alguien lo quiso y porque sí, te dan el avión. No, ahora es, sino que el mundo sigue las reglas, las leyes. O sea, la idea de que en realidad tiene una lógica que se puede estudiar.
Ese es súper cercano a la ciencia actual, aunque en su época todavía sí mezclaban ideas racionales con creencias místicas. Pero otra vez, no es que el mundo tuviera la razón en todo, sino es que buscaban, ¿cómo decirlo? Buscaban patrones. Aristóteles fue el que intentó poner en orden en todo el conocimiento que ya existía. Él observaba, clasificaba y comparaba. Observar, clasificar y comparar. Y cosas tan de día a día, se puede decir así, animales, plantas, ideas, comportamientos. Literalmente quería entender cómo funcionaba el mundo paso por paso. Y algo bien importante es que para Aristóteles era, era muy importante conocer el mundo. O sea, el mundo, para él conocerlo, implicaba observarlo directamente, no solo imaginarlo. Y es que ya se parece muchísimo a lo que hoy en día llamamos ciencia. Entonces, viendo a todos ellos juntos, se nota que la ciencia no nació de una sola persona. Fue como una conversación gigante entre generaciones. Cada uno tuvieron sus errores grandes, chicos, se equivocó como cualquier persona normal, son personas. Pero todos pusieron su huellita, todos aportaron en algo. Y aquí es donde viene la pregunta, y es, ¿dónde la ciencia empieza a convertirse en lo que conocemos ciencia? Cuando el conocimiento avanza, se corrige y se discute. No cuando alguien se tiene la verdad absoluta, sino que se permite dudar. Y aunque todo eso solo lo podían usar personas de dinero, personas de recursos, personas poderosas, sentaron las bases y ahora hoy en día es lo que usamos todos. Y aquí vamos otra vez con la misma pregunta, ¿cuándo la ciencia se convirtió en ciencia? Yo siento que cuando empieza a haber método, o sea, mm, cuando ya no solo opinas, sino que observas, comparas, compruebas, anotas, empiezas a comprobar. Sí, cuando el conocimiento deja de ser solo una idea, un pensamiento y empieza a necesitar pruebas. Y eso fue un proceso largo, largo. No pasó solo con Tales, sino con muchos pensadores. Después Anaximandro, Pitágoras, Aristóteles. Pero algo que casi no se menciona es que la ciencia no estaba al alcance de todos. Eso es súper importante, porque en la antigua Grecia las personas, ¿para qué te digo? Las personas de altos recursos de dinero, es que no, las personas tienen algo con eso de... Ay, pues ni para qué te digo. No podían dedicarse a estudiar, o sea, era algo muy discriminativo, pero solo las personas que tenían altos recursos podían dedicarse pues a estudiar, a pensar y a observar. Si no, no eras una persona de altos recursos, simplemente no se podía. Mientras tanto, la mayoría de la población, o sea, esclavos, mujeres, personas pobres, no tenían acceso ni a la educación ni al conocimiento científico. Y eso es algo que todavía pasa hoy, aunque de otras formas. Ahora saltamos muchos siglos. Algo que me parece increíble es que esto se conecta a la neurociencia. Y al final, todo este cambio del mito a la razón es un cambio
en la forma de pensar del cerebro humano. Exacto, empezamos a usar más el pensamiento crítico, la lógica, la duda. Ahora pasemos a otro tema, ¿por qué no? Entonces, algo que me encanta de la nanotecnología es que suena como algo del futuro, pero en realidad es resultado de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Sí, porque si lo piensas, nadie podría estudiar cosas tan pequeñas si primero no hubiera aprendido a observar, medir y cuestionar el mundo. O sea, estamos hablando de partículas más pequeñas que una célula. Y lo loco es que aunque sean cosas tan pequeñitas, tienen un impacto enorme en nuestra vida diaria. Luego vino la ciencia y nos enseñó a observar. Eso no habría sido posible sin siglos de pensamiento racional. Ya luego inventamos herramientas para ver lo que no se ve. Por ejemplo, para entender cómo funcionan las neuronas o cómo llevar medicamentos directos a ciertas partes del cerebro. Eso es impresionante, porque pasamos de pensar que la mente era algo mágico a estudiar a nivel microscópico. Ahora que lo vemos todo junto, siento que se entiende mejor que nada de esto. De esto está separado. No es como que primero fue el mito, luego la razón y ya, sino que todo se fue conectando. Sí, y también se nota que cada etapa nace de la anterior. El mito desaparece, no desaparece así de la nada, porque sí, sino desaparece porque ya no alcanza para explicar todo. Y gracias a eso, el cerebro humano aprendió a buscar sentido, que es algo que hoy estudia la neurociencia. Ya para cerrar, creo que es algo que queda muy claro es que todo lo que hablamos hoy está conectado. No son ideas separadas ni temas que existían por su cuenta. Creo que la mejor forma de cerrar este tema es invitarlos y también invitarnos, perdón, a investigar más. Y no solo quedarnos con lo que escuchamos aquí. Investigar no significa tener todas las respuestas, porque hasta yo ni siquiera sabía de este tema. Significa tener curiosidad. Así que la investigación final es esa. Seguir aprendiendo, cuestionando, observando, pensando por cuenta propia, seguir preguntando el por qué. No quedarse callado, no quedarse con la duda. Siempre es mejor preguntar, no quedarse con la duda.